En 1986, el Plan de Transportes Ferroviarios redefine el futuro del tren. Los dos principios que van a regir el ferrocarril a partir de ahora serán inversión y especialización. Se eliminan estrangulamientos. El triángulo formado por Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante se prepara para velocidades superiores a los 160 km por hora. El tren se especializa en las áreas de negocio en las que puede competir con la carretera y el avión. El ferrocarril apuesta por las cercanías, los servicios rápidos intercity y el transporte de grandes masas de mercancías. Para ello se adquieren nuevas y potentes locomotoras. Por primera vez, se construyen vías cuádruples para el acceso del tren a las grandes ciudades. Entran en servicio las unidades 446 y los trenes de 2 pisos 450. Este plan cambió el carácter de las cercanías en Renfe, de tal manera que se convirtió en una de las joyas de la corona, una de las joyas ferroviarias hoy por hoy, ¿no? Hay una sorpresa cuando en la década de los 80 del siglo XX se empieza una renovación tecnológica que nos permite hablar de no solo que el ferrocarril no ha muerto, sino que ha nacido un nuevo ferrocarril que seguramente será el referente del transporte moderno en el siglo XXI. A partir de 1990 se recogen los beneficios de las inversiones realizadas en los 80 y las incluidas en un plan general de infraestructuras. Las comunidades autónomas y ayuntamientos también apuestan por el ferrocarril. En 1995, Bilbao inaugura su modernísimo metro. También lo hace Valencia, al que suma su tranvía hasta la playa de la Malvarrosa. Madrid y Barcelona amplían sus suburbanos. Feve, que en los años 80 aún sufre una profunda crisis, entra decididamente en los 90 con una renovada vocación de cercanías. Bueno, Feve actualmente es una empresa muy importante desde el punto de vista ferroviario, que explota una red, posiblemente la red de vía estrecha más larga de Europa, que además sufrió una crisis gravísima en los años 80, cuando todavía mantenía las vías y las locomotoras, los vagones y el material que había heredado a las antiguas compañías, que estaban en muy mal estado. Y en los años 80 se toma una decisión drástica de renovación de material y también se toma una decisión de renovación de vías. En realidad hoy en día, desde luego, se puede decir que es una red moderna en cuanto a que los vehículos que ahí circulan son modernos, está casi totalmente electrificada y sobre todo especializada en el transporte de cercanías en todas las empresas que hemos dicho, sobre todo el metro evidentemente, pero tanto Renfe como Feve y Euskotren, su tráfico principal de viajeros es las cercanías y también con un potencial de tráfico de mercancías muy importante. Pero la otra gran revolución del ferrocarril, la revolución en marcha, no se va a dar ni en la vía estrecha ni en el ancho Renfe. En 1992, el AVE, la alta velocidad, transforma la idea que todo el mundo tiene hasta ese momento de lo que es un tren. La llegada del AVE a Andalucía es cierto que primero supone un hito, y es un hito que, contemplado en perspectiva histórica, debe ser analizado positivamente, porque todo lo que es innovación y renovación es especialmente aplaudible y valorable. También es cierto que conecta dos espacios geográficos poblados, el contexto andaluz, sobre todo en la zona occidental, la capital de Andalucía, Sevilla, con el ámbito de la capital del Estado, ¿no? Y además se englobaba en el contexto de los actos del centenario del 92, de la Expo y demás, que permitió una afluencia de capitales en ese sentido. El AVE supone la construcción de un nuevo acceso al sur de la península con ancho de vía europeo, 17 túneles, 31 viaductos y nuevas estaciones en Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba y Sevilla. Los 18 trenes AVE 100 HEC Alstom alcanzan los 300 km/h y transportan a 329 pasajeros en cada viaje.
Cada tren posee un sistema de conducción automática que convierte al conductor en un supervisor de las órdenes que recibe a través de un sistema denominado LZB, que vigila constantemente la velocidad y potencia del tren con el fin de garantizar su absoluta seguridad. Desde su inauguración en 1992 ha movido a 50 millones de pasajeros. Su explotación comercial es claramente rentable. En 2002 obtuvo 42 millones de euros de beneficios. A partir de la irrupción de la alta velocidad, el AVE se convierte en el espejo en el que se miran el resto de los trenes. Así, la tecnología AVE se aplica también a los Euromed, trenes que unen Barcelona con el resto de la costa mediterránea hasta Alicante a 220 km por hora en ancho Renfe. Por primera vez en 60 años, el ferrocarril compite sin complejos contra el coche y el avión. Pero lo que sin duda sí puede contribuir a echar algo de luz a este debate es el hecho precisamente del enorme éxito de este tipo de productos, del producto Euromed o del producto Altaria o Alaris, ¿no?, que establecen corredores de gran intensidad horaria y mueven una enorme cantidad de población, y que el índice de ocupación va por encima del 85-90%. Eso quiere decir que es un producto que los consumidores quieren, que valoran, frente al automóvil o al avión, en distancias de 400-600 kilómetros, ir por encima de los 220 kilómetros a la hora por un precio razonable, entre 30 a 60 euros, dependiendo de la distancia o la clase en la que se viaje. Me parece que comparativamente con el avión o con el automóvil privado, pues es muy rentable en términos sociales y en términos individuales. Y en cercanías, España goza también de los trenes más modernos de Europa. Su capacidad para facilitar a gran cantidad de ciudadanos el acceso al centro de las grandes urbes, su puntualidad, rapidez, seguridad y limpieza han convertido a Cercanías en una nueva manera de moverse. Más de 420 millones de viajeros lo usan cada año. Y Renfe se prepara para hacer frente a esta tendencia en el futuro con los nuevos Civia, que ya ruedan por las cercanías de las capitales españolas. En este momento el ferrocarril está más vivo que nunca, hay proyectos importantísimos, el crecimiento de los viajeros en los últimos años en el ferrocarril, tanto en las cercanías como en alta velocidad, ha sido absolutamente impresionante y ha hecho que se vertebren las ciudades de forma totalmente diferente. Es decir, los núcleos de cercanías o las poblaciones de las cercanías han sido favorecidas por una red de cercanías importantísima. En recorridos regionales también se aplican nuevas soluciones. Los modernos TRD de tecnología diésel danesa permiten añadir más coches a los trenes y a su vez que los pasajeros puedan desplazarse libremente por el interior. Su carrocería de aluminio les hace más ligeros, ahorradores y rápidos. De ciudad a ciudad, la tecnología Talgo sigue evolucionando. Los Talgo que circulan en la línea AVE pertenecen a la llamada sexta generación y unen Madrid con Cádiz, Huelva y Málaga. Desde 1993, el Talgo 200 realiza también trayectos diurnos, como los Intercities Madrid-Alicante y Madrid-Murcia. Son trenes de 220 plazas con sistema pendular para mayor aceleración en las curvas. Todos los Talgo disponen de servicio de restaurante en el asiento en preferente, audio, vídeo, climatización, bar y cafetería. Pueden circular a 200 km por hora.
Una directiva europea obliga a los Estados miembros de la Unión a liberalizar el mercado de los transportes. Desde 1996 circulan los primeros trenes de mercancías gestionados conjuntamente por Renfe y otras compañías privadas. Dos unidades de negocio, cargas y transporte combinado, apuestan por satisfacer a nuevos clientes con servicios adaptados a sus mercancías. El ferrocarril ha de ser competitivo si desea sobrevivir. Que es un medio de comunicación rápido, muy seguro, ecológicamente menos costoso que otros medios de comunicación, que posibilita también desde el punto de vista de los desplazamientos de mercancías volúmenes que en la carretera sería imposible. Un tren de mercancías moderno con el consumo de 10 camiones está llevando la carga de 40 o 50 camiones y eso, por tanto, medioambientalmente es una gran baza a favor del ferrocarril que debe de ser jugada para poder conseguir un desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Las cifras del ferrocarril español son impresionantes. Solamente Renfe movió el año 2001 a 470 millones de viajeros con una puntualidad superior al 96%. En el caso del AVE, del 99,8%. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles gestiona 12.000 kilómetros de vía y da trabajo a 32.000 personas. El pasado de Renfe queda ya muy lejano. La llegada de la alta velocidad ha traído la recuperación de la estación de Atocha, que a punto estuvo de ser demolida en los años 60. Al igual que a finales del siglo XIX, las viejas estaciones han recuperado con el nuevo ferrocarril su tono vital. Otra vez son centros sobre los que pivota la vida social y cultural de las ciudades. Los años 80, ya del siglo XX, no hubo una conciencia de la importancia social, artística, ingenieril que tenían estos edificios. Es decir, en absoluto formaron parte de la historia de la arquitectura hasta que se iniciaron las primeras investigaciones en los años 70 y se hicieron las primeras exposiciones sobre el mundo de las estaciones, que fue en la década de los 80. Es decir, cogías tú un libro de historia de la arquitectura y esos edificios no existían, simplemente como un elemento más dentro de la arquitectura. Ahora muchas viejas estaciones son restauradas y reincorporadas a la vida de la ciudad, monumentales y céntricas como la de Abando en Bilbao. Otras, nuevas y vanguardistas, se erigen como templos a la vida social. Una de las más espectaculares es Vialia Estación de Salamanca, un espacio diseñado tanto para el tren como para el ocio, la cultura y el comercio. 1,5 millones de pasajeros disfrutan cada año de sus servicios. Pero la gran frontera del ferrocarril español está aún por cruzarse, la extensión de la alta velocidad a todas las capitales de provincia. El AVE de Madrid a Lleida, que llegará pronto a Barcelona, es el primer paso de un cambio radical en la red ferroviaria. El
Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007 dotará a España cosas a través de un modo de transporte, le digo que es ecológico, cómodo, seguro y que permite que vivamos mucho mejor. El tren lleva más de siglo y medio recorriendo la geografía española. Sobre sus vías se han debatido crisis económicas, guerras civiles, guerras mundiales, dictaduras y democracias. Sobre los caminos de hierro se han separado las familias y se han encontrado los amantes. Se ha ido a la mili o a la vendimia, se ha dormido, se ha cantado y se ha llorado. Y el ferrocarril va a seguir siendo, con toda seguridad, escenario y protagonista de esos momentos, pero a velocidad de vértigo.